Antes de empezar, quiero decir que solo el 1% de ustedes están suscritos. Por favor, suscríbanse, porque cuando lleguemos a 1000 suscriptores subiré un vídeo especial para ustedes. La luna desolada se extendía bajo un cielo oscuro y silencioso, iluminada solo por el resplandor de un distante cinturón de asteroides. Las ruinas de una batalla reciente yacían por todas partes: naves Cortar destrozadas, blindajes humanos derretidos por impactos láser, y el olor penetrante de metal quemado impregnando el aire. El teniente Adrian Cross avanzaba con cautela entre los restos, su rifle preparado para cualquier amenaza. La misión era simple: recuperar cualquier tecnología valiosa y eliminar a cualquier sobreviviente Cortar. Los informes de inteligencia habían confirmado que este lugar, una antigua colonia minera, había sido el epicentro de un enfrentamiento brutal. El Imperio Cortar había ganado, pero no sin pagar un alto precio. Sus bajas eran abundantes, y para Adrian, cualquier Cortar sobreviviente significaba un peligro que no debía ignorarse. Sector 3 despejado, reportó Adrian a través de su comunicador. Entendido, teniente, respondió una voz mecánica desde el cuartel general. Recuerde, no se arriesgue con sobrevivientes enemigos. Si encuentra alguno, deje que la naturaleza se encargue. Adrian asintió para sí mismo, aunque las órdenes lo incomodaban. No era un extraño a la crueldad de la guerra, pero dejar a un enemigo herido morir lentamente en un campo de batalla nunca había sido su estilo. Mientras se desplazaba, una figura inusual llamó su atención. Algo brillaba entre los escombros, reflejando la luz tenue de las estrellas. Adrian se acercó con cuidado, su rifle listo. Cuando llegó, su respiración se detuvo. Bajo los restos de una nave Cortar destrozada, yacía un guerrero Cortar. A pesar de sus heridas, aún respiraba. El alienígena era imponente, incluso en su estado debilitado. Su cuerpo cubierto de placas chitinosas reflejaba el daño de la batalla, grietas en su armadura natural, quemaduras profundas, y sangre azulada goteando lentamente de sus extremidades. Pero lo más impactante era el cristal de datos que el alienígena apretaba con una de sus garras. Incluso al borde de la muerte, el Cortar lo protegía con una fuerza desesperada. Los ojos del guerrero se abrieron lentamente, revelando 4 pupilas brillantes que lo miraron con una mezcla de desafío y desesperación. Intentó gruñir, pero el sonido que salió fue apenas un gorgoteo ahogado. Adrian levantó su rifle instintivamente, apuntando directamente a su cabeza. «¿Por qué sigues con vida?», murmuró Adrian, aunque sabía que no obtendría una respuesta. Los Cortar rara vez hablaban, y cuando lo hacían, era para amenazar. El cristal titiló débilmente, como si intentara transmitir su importancia. Adrian apretó los dientes, su dedo temblando sobre el gatillo. Todo su entrenamiento le decía que debía dejar al guerrero morir. Pero algo en los ojos del Cortar lo detuvo. No era odio ni rabia lo que veía en ellos, sino una súplica. «Maldita sea», gruñó Adrian, bajando el rifle. Su comunicador vibró en su oído. «¿Algo que reportar, teniente?», preguntó el cuartel general. Adrian apretó los labios. Negativo. Todo despejado. Adrian se arrodilló junto al guerrero, evaluando sus heridas. Sus piernas estaban completamente destrozadas, aplastadas bajo el peso de la nave caída. Su torso estaba lleno de fracturas y quemaduras que ningún ser humano podría sobrevivir. Pero su respiración seguía, lenta pero constante. «¿Qué demonios estás haciendo?», se murmuró a sí mismo mientras deslizaba sus brazos debajo del guerrero. Levantarlo fue un desafío. El cuerpo chitinoso del alienígena era mucho más pesado de lo que había anticipado, y su armadura desgarrada complicaba el movimiento. Pero Adrian no se detuvo. Pasó sus brazos alrededor del torso del Cortar y comenzó a arrastrarlo hacia su nave oculta. El guerrero intentó hablar, su voz un susurro en un idioma incomprensible. Adrian lo ignoró, centrado en el camino adelante. Cada paso era una lucha contra su instinto de dejar al enemigo atrás. Pero había algo en este Cortar, algo que lo hacía incapaz de abandonarlo. Quizás era la forma en que protegía ese cristal con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello. «Si resulta que esto es una trampa, voy a matarte yo mismo», murmuró Adrian mientras avanzaba. Cuando finalmente llegaron a su nave, Adrian lo colocó en la camilla médica del pequeño compartimento. El cristal de datos seguía brillando débilmente en su garra. Con cuidado, Adrian lo tomó y lo conectó a su consola. La pantalla de la nave se iluminó, mostrando un complejo sistema de archivos cifrados. Mientras la consola comenzaba a descifrar el cristal, el Cortar abrió sus ojos nuevamente. Su voz rasposa emergió en un débil inglés. «¿Por qué salvarme?».
Adrián lo miró, agotado y confundido. No lo sé. Quizás porque, por alguna razón, creo que lo que llevas es importante. El cortar cerró los ojos de nuevo, su respiración irregular. Mientras tanto, el descifrado del cristal avanzaba, y Adrián se inclinó hacia la pantalla. Las primeras líneas de texto traducido comenzaron a aparecer, y lo que vio lo dejó helado. Proyecto Némesis. Arma planetaria. Prioridad, aniquilación humana. Adrián se recostó en su silla, pasando una mano por su rostro. Miró al alienígena en la camilla, luego al cristal. ¿Qué demonios has traído a mi puerta? El zumbido constante de los sistemas de soporte vital llenaba el interior de la nave mientras Adrián observaba al guerrero cortar, aún inconsciente en la camilla médica. Aunque su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y heridas abiertas, su respiración era constante, estabilizada gracias al rudimentario equipo médico de la nave. Pero Adrián sabía que sin intervención avanzada, no sobreviviría mucho tiempo. Desvió su atención hacia la consola. La pantalla seguía mostrando una barra de progreso que indicaba el descifrado del cristal de datos. El texto parcial que había aparecido antes era perturbador. Proyecto Némesis. Arma planetaria. Prioridad, aniquilación humana. Adrián tamborileó los dedos sobre el panel de control, su mente trabajando a toda velocidad. Los cortar ya eran implacables, sin necesidad de superarmas. Si esto era cierto, significaba que la humanidad estaba a días, tal vez horas, de enfrentar su extinción. Un suave gemido lo sacó de sus pensamientos. Adrián giró la cabeza y vio al alienígena moverse débilmente. Sus 4 ojos se abrieron lentamente, enfocándose en Adrián con una mezcla de desconfianza y resignación. Sus mandíbulas se movieron, tratando de formar palabras. Adrián se acercó. ¿Puedes hablar? ¿Entiendes lo que digo? El cortar gruñó, un sonido profundo y gutural que no necesitaba traducción. Su mirada se dirigió hacia la consola, donde el cristal brillaba con un tenue resplandor. Eso es lo que querían, ¿no? Dijo Adrián, señalando el cristal. Esto es la razón por la que te estaban buscando. ¿Qué demonios es el proyecto Némesis? El alienígena murmuró algo en su idioma natal, su tono débil pero urgente. Adrián activó el traductor automático de la nave, esperando que al menos captara algo. La voz del traductor surgió después de unos momentos de procesamiento. Ama. Fin. De guerra. Todos morirán. Adrián sintió que su estómago se hundía. Se inclinó hacia el alienígena. ¿Quieres decir que esta cosa puede destruir planetas? El cortar asintió débilmente, sus mandíbulas moviéndose nuevamente. Esta vez, el traductor fue más rápido. Yo, traidor. Detenerlos. Adrián se echó hacia atrás, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Este guerrero no era solo un sobreviviente, era un desertor, un traidor a su imperio. Había intentado detener la construcción de un arma que amenazaba no solo a la humanidad, sino posiblemente toda forma de vida en los mundos en conflicto. ¿Por qué traicionaste a tu gente?, preguntó Adrián, su tono menos hostil. Sabía que los cortar valoraban la lealtad por encima de todo, y que traicionar al imperio era casi impensable. El alienígena luchó por hablar. Honor, perdido. Demasiado, muerte. Adrián dejó escapar un suspiro largo. Todo tenía sentido ahora. Este no era un acto de compasión hacia los humanos. Era un intento desesperado de expiar algo que había pesado sobre la conciencia de Krylos, si es que los cortar siquiera entendían el concepto de redención. Mientras el descifrado del cristal avanzaba, Adrián decidió comunicarse con Logan, un contrabandista y mecánico que había conocido durante una misión anterior. Logan era lo más cercano a un amigo que tenía, y aunque era un cínico empedernido, también sabía moverse en los bordes oscuros del universo. ¿Qué quieres ahora, Adrián?, dijo Logan cuando respondió la llamada. Su rostro apareció en la pantalla, una mezcla de curiosidad y molestia. Pensé que estabas en una misión de reconocimiento. ¿Qué hiciste esta vez? Adrián hizo una pausa antes de responder. Necesito tu ayuda. Encontré algo importante. Logan arqueó una ceja. Define importante. Adrián giró la cámara hacia el cristal, dejando que Logan viera la pantalla. Cuando el texto parcial del proyecto Némesis apareció, los ojos de Logan se agrandaron. Estás bromeando, murmuró. Esos bastardos realmente están construyendo algo así. No estoy bromeando, dijo Adrián, su voz tensa. Y eso no es todo. Tengo a un cortar aquí. Está herido, pero me está ayudando.
Logan soltó una carcajada incrédula. ¿Un cortar? ¿Te has vuelto loco? Esos bichos mataron a más de la mitad de nuestro escuadrón el año pasado, y ahora estás trabajando con uno. No tengo opción, replicó Adrián. Sabe cosas. Sin él, no tengo forma de detener esto. Logan se frotó la frente, claramente conflictuado. Bean. Dame las coordenadas. Estaré allí en unas horas. Pero si esto sale mal, juro que te voy a estrangular yo mismo. Gracias, dijo Adrián antes de cortar la comunicación. Cuando Logan llegó, trajo consigo suministros y una nave más robusta para el viaje. Los tres, Adrián, Logan y Krylos, emprendieron su peligrosa misión hacia Cortar Prime, el núcleo del Imperio. Durante el trayecto, Adrián y Logan discutieron los posibles riesgos, mientras Krylos, aún débil, proporcionaba información sobre las defensas y las rutas ocultas. El cristal reveló más detalles a medida que se descifraba por completo. No solo continía los planos del arma, sino también las coordenadas exactas de su ubicación. Una instalación subterránea en el corazón de Cortar Prime. Lo más sorprendente era que el arma no solo podía destruir planetas, sino que también contenía tecnología experimental que amenazaba con desestabilizar todo el espacio-tiempo. Adrián miró a Krylos mientras los datos seguían apareciendo en la pantalla. ¿Por qué arriesgarte tanto para detener esto? Podrías haber huido, podrías haber sobrevivido. Krylos lo miró, su voz un susurro bajo: sobrevivir no es vivir. Adrián asintió lentamente, entendiendo lo que el guerrero quería decir. No era solo una cuestión de detener el arma. Era una cuestión de recuperar lo que quedaba de su honor. Con Cortar Prime acercándose rápidamente, Adrián sabía que no había vuelta atrás. Sus vidas, y las de miles de millones, dependían de lo que harían en las próximas horas. El espacio alrededor de Cortar Prime era un caos controlado. Un enjambre de patrullas, estaciones defensivas y enormes cruceros de batalla orbitaban el planeta como buitres. Adrián, Logan y Krylos observaban la pantalla principal de la nave mientras se acercaban al corazón del Imperio Cortar. El nerviosismo en el aire era palpable. «Esto es una locura», murmuró Logan desde el asiento del piloto, sus manos ajustando los controles con precisión. «Pasar por aquí es como meterse en un nido de avispas con una antorcha encendida». «¿Tienes una mejor idea?», preguntó Adrián, ajustando su rifle. Miró a Krylos, que estaba sentado en silencio, su cuerpo aún débil pero su mirada fija en la pantalla. Él dice que hay una ruta oculta. Solo tenemos que confiar en que funcione. Logan lanzó una carcajada amarga. Confía. Claro. Vamos a confiar en el traidor de su especie para no estrellarnos. Krylos giró lentamente la cabeza hacia Logan, sus 4 ojos brillando con un extraño resplandor. Su voz, aunque débil, resonó con gravedad. Ruta segura. Si no, ya muertos. Logan tragó saliva, claramente desconcertado por la calma del alienígena. Eso no es lo más tranquilizador que he escuchado. La nave se deslizó hacia el área de sombra de una de las lunas menores de Cortar Prime, utilizando su órbita para ocultarse de los sensores. Krylos les indicó un punto específico en la superficie del planeta, una grieta natural que funcionaba como una entrada secreta al complejo subterráneo donde estaba el arma. Según los datos del cristal, esta grieta había sido utilizada en su construcción inicial y estaba prácticamente abandonada, ya que los Cortar confiaban en su abrumadora fuerza militar para proteger el proyecto. Logan maniobró con pericia, guiando la nave a través de un campo de asteroides cercano que ocultaba su trayectoria. Si sobrevivimos a esto, necesito un trago fuerte. O 20. Adrián asintió, su atención dividida entre la pantalla y Krylos, que respiraba con dificultad pero permanecía alerta. Finalmente, la nave atravesó la atmósfera de Cortar Prime, sus sensores chirriando mientras esquivaban las patrullas. El paisaje que se extendía ante ellos era un páramo volcánico, lleno de ríos de lava y montañas ennegrecidas por siglos de actividad tectónica. Ahí está, dijo Logan, señalando la grieta en la superficie. La abertura apenas era visible, un pequeño corte en una montaña de roca negra. ¿Estás seguro de que esto nos llevará a donde necesitamos ir? Krylos inclinó ligeramente la cabeza. Camino directo, a núcleo del arma. Adrián miró a Logan. Es nuestra única opción. Prepárate para aterrizar. Dentro del complejo subterráneo, la atmósfera era opresiva. El aire era denso y cálido, con un olor metálico que irritaba la nariz. Las paredes estaban hechas de una mezcla de roca natural y metal alienígena,
iluminadas por luces parpadeantes que daban al lugar una sensación de abandono inquietante. Adrián y Krylos avanzaron con cautela, mientras Logan se quedaba atrás para asegurar la nave y mantenerla lista para un escape rápido. El guerrero Cortar, aunque debilitado, parecía moverse con un propósito renovado. Sus ojos escaneaban cada rincón, buscando posibles trampas o guardias. ¿Qué tan lejos está el núcleo?, susurró Adrián mientras consultaba el mapa proporcionado por el cristal. Krylos levantó una garra, señalando un pasillo angosto. Cerca, pero patrullas, más adelante. Efectivamente, los sonidos de botas resonaron en la distancia. Adrián apretó su rifle, su pulso acelerándose. Había algo profundamente inquietante en infiltrarse en el corazón del enemigo, con un Corther como su único guía. Cuando llegaron al núcleo del arma, Adrián se quedó sin aliento. La sala era inmensa, un espacio cavernoso dominado por una máquina masiva que pulsaba con una energía inquietante. El núcleo brillaba con un resplandor azul, rodeado por conductos que canalizaban su poder hacia enormes generadores. A su alrededor, un grupo de ingenieros Cortar trabajaba en silencio, mientras un pequeño escuadrón de soldados vigilaba. ¿Cómo destruimos esto?, susurró Adrián, observando la escena. Krylos señaló una consola en el extremo opuesto de la sala. Sobrecargar núcleo. Todo explotará. Adrián tragó saliva. Y el tiempo para escapar. Krylos lo miró con gravedad. No. Hay tiempo. Adrián lo miró fijamente, entendiendo lo que eso significaba. No. No voy a dejar aquí. Krylos no respondió, pero la determinación en su mirada fue suficiente. Antes de que Adrián pudiera discutir más, el Cortar se dirigió hacia la consola, arrastrando su cuerpo herido con una fuerza de voluntad inhumana. «Maldición», murmuró Adrián, levantando su rifle y preparándose para cubrirlo. Los guardias notaron su presencia casi de inmediato. Adrián abrió fuego, derribando a 2 de ellos antes de que pudieran reaccionar. El resto respondió con ráfagas de energía que chisporrotearon contra las paredes. Adrián se movió con precisión, utilizando las columnas de la sala como cobertura. Mientras tanto, Krylos llegó a la consola y comenzó a trabajar en los controles. Los ingenieros Cortar intentaron intervenir, pero Adrián mantuvo su fuego constante, eliminando cualquier amenaza que se acercara a Krylos. Sin embargo, sabía que no podría mantener la ventaja por mucho tiempo. Refuerzos estaban en camino. «¡Apúrate!», gritó Adrián mientras una explosión sacudía la sala, derribándolo al suelo. Krylos gruñó, sus mandíbulas apretadas mientras introducía los últimos comandos. Finalmente, la máquina emitió un sonido agudo, y las luces del núcleo comenzaron a parpadear. «Hecho», dijo Krylos con un susurro. Adrián corrió hacia él, agarrándolo por el brazo. «Vámonos. Aún podemos escapar». Krylos lo apartó suavemente, sus ojos llenos de una calma inquietante. «Tú debes vivir. Completar, lucha». Antes de que Adrián pudiera responder, Krylos lo empujó hacia el pasillo. Los soldados restantes lo rodearon, pero Krylos se lanzó contra ellos con una ferocidad desesperada, comprándole tiempo a Adrián. Con lágrimas en los ojos, Adrián corrió hacia la nave. Mientras subía a bordo, la explosión del núcleo iluminó el cielo detrás de él, destruyendo el complejo y todo lo que contenía. De vuelta en la nave, Logan despegó rápidamente, alejándolos del planeta que ahora temblaba bajo el impacto de la explosión. Adrián se desplomó en el asiento, su cuerpo temblando. Krylos había cumplido su misión, pero a un costo final. Mientras la nave se alejaba de Cortar Prime, Adrián miró el cristal de datos, aún en sus manos. «No fue solo un traidor», murmuró. «Fue un héroe». El sacrificio de Krylos no sería olvidado. Ahora, la humanidad tenía una oportunidad, y Adrián se aseguraría de que no fuera en vano. La nave de Logan atravesó el vacío del espacio, alejándose de la devastada superficie de Cortar Prime. Desde la cabina, Adrián observaba el planeta menguar en la distancia, su atmósfera aún iluminada por las explosiones que habían consumido el complejo subterráneo y el arma conocida como Proyecto Némesis. El sacrificio de Krylos pesaba en su mente como un yunque. A pesar de las cicatrices que portaba, a pesar de haber sido un enemigo, el guerrero había dado todo para detener una amenaza que podría haber significado el fin de la humanidad. Adrián cerró los ojos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. «¿Está bien, Adrián?», preguntó Logan, su tono inusualmente suave. Adrián no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó hacia adelante, sosteniendo el cristal de datos que Krylos había protegido con su vida.
Hizo más que nosotros para ganar esta guerra, murmuró finalmente. Y ni siquiera era su guerra. Cuando la nave aterrizó en un puesto avanzado humano, Adrián fue recibido por oficiales de alto rango que parecían más preocupados por las órdenes que había desobedecido que por el éxito de la misión. Apenas se habían bajado de la nave cuando un oficial de inteligencia, una mujer alta con un semblante severo, se acercó a Adrián. «Teniente Cross», dijo, con una frialdad que parecía cortante. «¿Qué demonios cree que estaba haciendo al desobedecer órdenes directas y traer información no autorizada de vuelta?» Adrián apretó los dientes, sintiendo como la ira se encendía dentro de él. Estaba salvando a miles de millones de vidas. Ella arqueó una ceja. «Eso aún está por verse. Este cristal que trajo será analizado por el alto mando. Hasta entonces, será sometido a una investigación completa. Sus acciones han sido imprudentes y podrían haber comprometido la seguridad de nuestra especie». Antes de que pudiera responder, Logan intervino. «Con todo respeto, señorita, sin él y sin ese cristal, probablemente estaríamos muertos en unas semanas. Así que, tal vez, déjenlo respirar». Adrián lanzó una mirada agradecida a Logan antes de ser escoltado hacia una sala de interrogatorios. Sabía que lo esperaba un largo proceso, pero no se arrepentía. Cada paso que había dado, cada orden que había desobedecido, había sido necesario. Días después, Adrián fue llamado a una reunión de emergencia. Cuando entró en la sala de mando, el ambiente era tenso. En la pantalla principal había proyecciones de los datos recuperados del cristal, planos detallados del proyecto Némesis, rutas de suministro del Imperio Cortar y vulnerabilidades críticas en sus defensas. Un general se levantó, dirigiéndose a la sala. «Gracias a la información proporcionada por el teniente Cross y su equipo, ahora sabemos cómo contraatacar. Este no es solo un golpe contra el proyecto Némesis, sino una oportunidad para terminar esta guerra de una vez por todas». Adrián permaneció en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. El sacrificio de Krylos no había sido en vano. Cuando finalmente fue liberado de sus responsabilidades inmediatas, Adrián se dirigió al Memorial de Guerra, una instalación en la órbita terrestre donde se honraban a los caídos. Caminó entre las placas grabadas con los nombres de los soldados humanos que habían muerto durante la guerra. Finalmente, se detuvo frente a una nueva placa que acababa de ser instalada. La inscripción era simple pero poderosa. «Krylos guerrero. Traidor. Héroe». Adrián permaneció frente a la placa durante largos minutos, recordando cada detalle del alienígena. Su decisión de traicionar a su propia especie. Su esfuerzo por detener el arma. Su sacrificio final. Había sido un enemigo, sí, pero también había sido un ser capaz de algo que pocos podían comprender, un acto de redención. «Gracias», murmuró Adrián finalmente. «No lo olvidaremos». Las semanas siguientes trajeron un cambio en la guerra. Con los datos del cristal, la humanidad lanzó ataques coordinados que desestabilizaron las líneas del Imperio Cortar. Planetas ocupados fueron liberados, flotas enteras destruidas. El Imperio, que una vez había parecido invencible, ahora estaba a la defensiva. Adrián, aunque relegado a un rol menos activo debido a las controversias por sus decisiones, seguía de cerca los informes. Cada victoria era un recordatorio del sacrificio de Krylos, un guerrero que había dado todo por un futuro que ni siquiera era suyo. Y aunque la guerra continuaba, Adrián sabía que el fin estaba más cerca que nunca. Krylos había cambiado el curso del conflicto, y su legado sería recordado no solo por los humanos, sino por cualquiera que entendiera el verdadero precio de la redención.